Buenos días. Hoy es 2 de julio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: debes pensar, planear y actuar. Las personas exitosas siempre empiezan a trabajar antes que los demás. Así que nosotros comenzamos. En esta ocasión iniciaremos con el análisis de la imprudencia o culpa como elemento subjetivo del tipo penal. Como ya lo hemos visto, es el artículo 14 del Código Penal de Sinaloa el que establece las formas subjetivas de comisión de los delitos y prevé que el delito puede ser cometido dolosa, culposa o preterintencionalmente. Es en su tercer párrafo donde realiza el concepto legal de la conducta o imprudencia, y esto lo hace en los términos literales siguientes: obra culposamente el que realice el hecho típico infringiendo un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales, y causa un resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en poder evitarlo. Este es el concepto legal de imprudencia. Para un mejor entendimiento de este concepto, realizaremos primeramente un breve estudio de la evolución que ha tenido en el desarrollo del derecho penal. La imprudencia ha recibido a lo largo de la historia un tratamiento diverso y complejo, pero poco a poco ha ido adquiriendo en la doctrina una mayor relevancia y una mayor importancia. Esto debido principalmente al aumento desmesurado de los desarrollos científicos y tecnológicos y por ende los riesgos que los mismos generan. Durante muchos años prevaleció la doctrina clásica, que consideraba la imprudencia como integrante de la culpabilidad como elemento del delito, aunque en un grado menor de punibilidad a la del dolo, que también se encontraba dentro de la culpabilidad. Sin embargo, la doctrina actual considera la imprudencia como un elemento integrante del tipo subjetivo. Ello a pesar de que en un principio los doctrinarios se mostraron renuentes a las modificaciones estructurales del delito. Sin embargo, hoy en día es ampliamente dominante el criterio que acepta que la imprudencia constituye un elemento subjetivo del tipo penal. En efecto, a partir de 1930, gran parte de la doctrina acepta como fundamento de la imprudencia la inobservancia del cuidado debido y su pertenencia al tipo, pero no a la culpabilidad, pues se considera que solo infringe la norma quien incumple el deber objetivo de cuidado, mientras que quien actúa observando toda la diligencia objetivamente debida, aunque cause un resultado desvalorado, no se puede decir que ha actuado antijurídicamente, no se puede decir que ha actuado en contra del derecho. Esta postura ha cobrado relevancia jurídica y actualmente la pertenencia de la imprudencia al tipo de injusto, es decir, al tipo penal, como ya se adelantó, es ampliamente dominante. Sin embargo, su ubicación dentro de los elementos del delito solo ha sido una de las polémicas por las que ha tenido que atravesar el concepto de imprudencia. Las transformaciones que ha sufrido la noción a lo largo de la historia hasta nuestros días son inimaginables, hasta tal punto que en el siglo XVIII y a principios del siglo XIX se habló incluso de su exclusión del derecho penal, pues en aquellas épocas la imprudencia era concebida únicamente como vicio de la inteligencia y como defecto de la capacidad de entendimiento, y solo podían ser objeto de sanción penal
aquellos delitos que fuesen cometidos con dolo o con intención. En la doctrina moderna, generalmente cuando se habla de imprudencia, surge el concepto sobre el deber de cuidado, de ahí que se diga que los delitos imprudentes son tipos esencialmente abiertos o relativamente abiertos, en tanto que las normas de cuidado o diligencia que debe observar el sujeto activo suponen implícitamente una remisión a normas extrapenales, a reglamentos o protocolos que establecen cuáles son precisamente los cuidados que debe observar el sujeto activo al realizar la respectiva conducta. Y en muchos otros campos constituyen normas de la común experiencia humana o de la práctica científica o técnica, siendo imposible para el derecho penal realizar un catálogo casuístico de las conductas que pueden ser consideradas imprudentes. Por ejemplo, cuando se causan daños con motivo del manejo de vehículos de tracción motriz, por considerarse que el activo conducía a velocidad inmoderada, necesariamente debe acudirse a la ley de tránsito o a su reglamento para determinar cuál era la velocidad permitida a la que debía conducir su vehículo en el lugar donde ocurrió el hecho. Por otro lado, en el caso de una persona que posee en su domicilio un arma de fuego, misma que en un momento determinado deja a la vista y al alcance de menores de edad, que en un momento dado la toman y accionan, causándose lesiones o la muerte, en este caso, para determinar la conducta imprudente, se debe acudir no a normas legales, sino a normas inherentes a la común experiencia humana, mismas que deben determinar en el caso concreto cuál fue la conducta imprudente del activo. Es decir, en este caso, el juicio de valoración debe realizarse teniendo presente la capacidad de previsión que debe ser observada por un hombre prudente que realiza actividades en el mismo nivel del autor. Es así como en términos generales se vislumbran las divergencias que se han dado en el desarrollo de la imprudencia. Primero, encontramos un periodo de renuente aceptación. Luego se encuentra una lucha en su ubicación estructural dentro de los elementos integrantes del delito. Y por último, en nuestros días existe una pugna entre si se trata de la infracción del deber de cuidado o la superación de un riesgo permitido. De conformidad con la doctrina mayoritaria actual, el núcleo de la imprudencia se encuentra en la infracción del deber de cuidado que le correspondía observar al sujeto activo en las condiciones concretas en que se desarrolla la conducta a estudio. Esto es así porque el individuo, como parte de una sociedad, se halla en la obligación de reconocer la importancia del significado que implica la convivencia en sociedad y además el respeto por los derechos de los demás individuos y por los objetos pertenecientes a los mismos. Por lo tanto, adquiere la obligación de obrar atendiendo al respeto por los bienes jurídicos ajenos, lo cual se logra lógicamente actuando cuidadosamente y realizando sus actividades de acuerdo con las normas penales, extrapenales o reglamentarias, y además realizando sus actividades con el cuidado que le impone la experiencia humana. El primer gran presupuesto para entrar a determinar la existencia de la imprudencia se halla, como ya lo hemos mencionado, en la infracción del deber de cuidado. Pero para concluir que el obrar descuidado sea presupuesto de imprudencia, el sujeto activo debió actuar de tal forma que además se actualice en el sujeto activo un elemento psicológico, el cual se encuentra compuesto por dos aspectos, un aspecto negativo y un aspecto positivo. En cuanto al elemento negativo,
se encuentra configurado por la ausencia de la voluntad en el sujeto de realizar la parte objetiva del tipo, es decir, obra sin dolo, obra sin querer ni perseguir el resultado dañoso producido. El aspecto positivo del elemento psicológico se encuentra compuesto por dos momentos. El primero, por la posibilidad de evitar la acción u omisión que infringe el deber de cuidado, y el segundo, por la posibilidad de prever la producción del resultado dañoso. En síntesis, la imprudencia constituye la infracción del deber de cuidado determinado por las normas jurídicas reglamentarias, ya sean técnicas o científicas, y además por la violación de las normas que nos da la experiencia humana, lo cual supera los límites de riesgo permitidos, que son posibles de prever en el tráfico jurídico en que se desenvuelve el autor, causando como consecuencia un resultado típico que no fue querido por este. De todo lo antes dicho, podemos concluir que en los delitos cometidos de manera imprudencial, desde el punto de vista objetivo, tenemos una conducta de acción u omisión, con un resultado que desde el punto de vista normativo se le puede atribuir a un sujeto por la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según sus circunstancias y condiciones personales. Esta atribución del resultado se realiza a pesar de que este sujeto, desde el punto de vista subjetivo, no quiso ni aceptó la lesión del bien jurídico protegido. Sin embargo, dicha atribución del resultado se sustenta en un aspecto subjetivo de no aceptar el resultado y otro de carácter normativo fundado en la violación del deber de cuidado. Recordemos que en sus orígenes la culpa era una forma de la culpabilidad. Por ello se llegan a confundir como sinónimos. Así, la equivocidad del vocablo culpa hace necesaria su sustitución por el del vocablo imprudencia, el cual refleja con mayor precisión su contenido basado en la infracción de un deber de cuidado previsto en la norma jurídica o en las máximas de la experiencia humana. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. En la próxima sesión seguiremos con el análisis de la imprudencia como elemento subjetivo del delito y las figuras delictivas que pueden cometerse bajo esta forma de comisión, ello de acuerdo con nuestro Código Penal estatal. Hasta la próxima.